Muy bien, la verdad que conforme con lo que estoy haciendo. Me disfruto mucho de la tarea parlamentaria, de la tarea legislativa. Ya fui durante mucho tiempo presidente del bloque, después estuve casi 4 años y medio sin serlo, porque estuve 2 años y medio de ministro de Defensa, después estuve en el Parlasur, pero este año tuvimos 3 o 4 debates que yo destaco, digamos, ¿no? Bueno, uno fue transversal, pero que nuestro bloque jugó un rol importantísimo, fue el bloque que mayor cantidad de diputados y diputadas aportó a la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo aquí en diputados. Otro fue un debate del año pasado, que me parece que marcó un antes y un después en la relación de Macri con la sociedad, que fue la primera vez que se lo interpelamos fuertemente, que fue el debate sobre la reforma previsional. Y después, bueno, ganamos una votación para la ley de los frenos a los tarifazos, que después finalmente Macri la vetó y recientemente la mayoría que constituimos para el Consejo de la Magistratura. Así que en lo personal y en lo político, digamos, estoy sereno, estoy tranquilo con lo que estoy haciendo, estoy conforme con lo que estoy haciendo. Son desafíos distintos, ¿no? El peso de la responsabilidad está cuando sos presidente del bloque oficialista, porque del resultado que obtengas no solamente te implica algo a vos como bloque, sino que te influye al gobierno al cual tenés que defender, al cual tenés que representar, al cual tenés que ayudar con las coaliciones que vayas conquistando, ¿no? En el caso de la oposición, partís de la base que no tenés mayoría, que si lográs construir un determinado consenso va a ser muy bien merituado, y si no lo conseguís, bueno, era lógico que no lo consiguiese. Más o menos es la responsabilidad como entre el que patea el penal y el arquero, digamos, ¿no? El presidente del bloque oficialista tiene la obligación de el que patea el penal, digamos, no tiene la obligación casi de ganar la totalidad de las votaciones a priori, digamos, ¿no? A mí no me pasó entre el 2009 y el 2011, porque teníamos el grupo A que había ganado la intermedia y que habían constituido mayoría. Presidente del bloque opositor es como el arquero, digamos, ¿no? Si atajás el penal, bien, y si te hacen el gol, bueno, estaba dentro de los parámetros de la normalidad, pero también es cierto que te hagan todos los penales termina generando una situación de impotencia. Los cuerpos colectivos tienen que tener autoestima y bueno, y eso hay que trabajarlo mucho, digamos, ¿no? Entonces tenés que construir balances que no solamente tengan que ver con lo numérico. Entonces, bueno, está bien, perdimos. Yo creo que en la última votación del presupuesto, Cambiemos obtuvo un triunfo que lo vendió bien en la prensa, pero en realidad yo le decía a mis compañeros de bloque, en el 2017, para el presupuesto 2018, habían tenido 165 votos positivos. Nosotros ahora tuvieron 138 positivos. En el 2017 nosotros habíamos tenido solo 64 votos en contra, ahora fuimos 110 votos en contra. Entonces hay que ver la película y hay que valorizar lo que está sucediendo en el conjunto de la sociedad. Y yo creo que amén de que el gobierno obtuvo una mayoría y se llevó la ley del presupuesto, en el debate público lo perdió y quedó claro de que era un presupuesto que atentaba contra el conjunto de la sociedad, que no era un buen presupuesto para los argentinos, sino que era un presupuesto negativo para los argentinos, que era una herramienta de política económica, si bien no es una herramienta, sino una fotografía de una política económica que daña a los argentinos, y eso logramos instalarlo. Quizás, como generar la votación del presupuesto siempre pasa más anodina, ¿no? Porque es muy técnica, y bueno, esta vez no, logramos transmitir a la sociedad que había otras cosas en juego, y eso me pareció importante. Bueno, fue una infancia muy feliz hasta que murió mi viejo. Murió mi viejo cuando yo tenía 12 años, y eso te marca, está claro, digamos, ¿no? No es que pasó a ser infeliz, pero fue distinta. No, fue distinta, era todo distinto, era de mis amigos, era el único que tenía el papá muerto, obviamente que también no era un aspecto que se notó a niveles
a niveles de generar mucha tensión, pero también nosotros éramos una familia de clase media, con posibilidad de irnos de vacaciones todos los años, eso dejó de serlo, teníamos un auto que tuvimos que venderlo, bueno, una cantidad de circunstancias que empezamos a sentir en mi casa que el ingreso más importante era el de mi mamá, que era docente, que también había que restringirse en una cantidad de cuestiones que eran cuestiones económicas, que hasta mientras vivía mi viejo eso no se sentía, digamos, no era, pero amén de ese hecho, que es un hecho que marca claramente, las infancias en los pueblos son de mucha libertad, ¿no? Esto es de mucha libertad con acceso a pocas cosas, digamos, ¿no? Porque, digamos, en Vera, recién cuando yo cumplí 13, 14 años, se inauguró una primera pileta de natación, digamos, ¿no? No había pileta de natación en ningún club, pero fue una infancia de pueblo. La infancia de pueblo era que el patio de tu casa era el pueblo. Entonces vos salías a la siesta y volvías a las 6, 7 de la tarde y nadie se preocupaba, ni había ningún drama, y de andar mucho en bicicleta y de pararte en cualquier baldío para jugar al fútbol. Y después las cosas normales. En el pueblo había 2 cines, esto de ir al cine sin saber qué película daban, porque no era que elegías la película, digamos, ibas al cine porque era ir al cine. En los pueblos se estilaba, después ya más preadolescente, se estilaba mucho tener contacto con otros pueblos, entonces a la noche ibas a bailar a otra localidad. Bueno, esas cosas que uno hace haciendo dedo a las 11 de la noche para ir a bailar a otra localidad, no tenía. O yendo en una camioneta en la parte de atrás, digamos, ¿no? Una cosa de esas características. Mucho deporte, fútbol, básquet, que eran las cosas que se practicaban allí, así que jugué regularmente, sobre todo al fútbol, durante toda la etapa que estuve en Vera, y después cuando fui a estudiar a Rosario también jugué en la facultad al fútbol y también al básquet, pero bueno, era todo. Es así, la vida de los pueblos es así, digamos, ¿no? Tiene eso, y tiene también pocas posibilidades, digamos, ¿no? de desarrollar una cantidad de otras cuestiones. Yo tenía la ventaja que había una gran biblioteca en mi casa, así que leía bastante, pero digamos, mi infancia en Vera era de la época en donde las antenas de televisión eran esas torres altas, que tenías que acomodarte arriba de la terraza para ver si enganchabas alguna señal y ver algo bueno era algo borroso, digamos, con lluvia, para ver esas cosas, digamos, ¿no? Los bailes. Había boliche, pero también había bailes en los clubes. Yo tenía un tío mío que tenía una pequeña editorial en Santa Fe, y cuando murió mi viejo hubo 2 tíos varones que eran los esposos de las hermanas de mi mamá, digamos, ¿no? Que intentaron acercarse a tratar de cumplir lo que no podían cumplir, digamos, ¿no? que era reemplazarlo, pero bueno, él me regaló 2 libros. Un libro que era una historia del Che, una de las tantas historias del Che, no me acuerdo el título, pero era una historia que hacía el recorrido del Che, desde cuando salió en moto, bueno, todo ese recorrido. Y otro libro que era un libro de Félix Luna, que era La Argentina de Perón a Lanuse, estamos hablando del año 72, 73, que era un librito no tan chiquito, pero era un librito corto para hacer un libro de historia, y entonces allí más o menos él me dijo, mira, no es para que tomes todo lo que dice Félix Luna, pero sí para que te ubiques cronológicamente, digamos, ¿no? Entonces decir, bueno, qué fue lo que pasó desde la caída de Perón hasta
el regreso de Perón, digamos, ¿no? Esos 18 años de exilio, entonces ahí, bueno, aparecía Frondizi, aparecía Illy, aparecía Onganía, aparecía los colorados y los azules, bueno, todo eso cuando tenía 12 años. Así que ese fue mi primer contacto con la política. Después había en mi casa una biblioteca importante con la historia argentina de José María Rosa. El otro libro que estaba era Historia de los partidos políticos de Rodolfo Puiggrós. Entonces también ahí podía acceder a una cantidad de textos que eran... Yo, por ejemplo, en esa época leí Simón de Beauvoir con El segundo sexo, ¿no? Pero bueno, pero porque estaban en mi casa, no era porque los había salido a buscar y bueno, estaban en lo que era la biblioteca de mi papá, que era un gran lector. Pero en esa etapa hice poco, ¿no? Participé del centro de estudiantes de mi colegio, que en realidad no era ni siquiera tenía una comisión directiva, tenía 2 delegados por curso, yo era uno de los delegados. Le cambiamos en un operativo sorpresa, la calle de acceso se llamaba John Fitzgerald Kennedy, se la cambiamos por Chacho Peñalosa. Y no mucho más en esa época, digamos, ¿no? Recién yo me voy a Rosario en el año 77, cuando empieza la dictadura militar. Soy de la primera generación de estudiantes que tuvieron que rendir el examen de ingreso. Y ahí en Rosario, en el 79, 80, empiezo a tomar contacto más concreto con lo nacional y popular. Empiezo a leer Jaureche, Hernández Arregui. Había que tener muchas ganas de ser peronista en esa época, digamos, ¿no? Porque tenías que incorporarte al peronismo a partir de la historia y con una referencia de una gestión del 45 al 55, porque la gestión del 73 al 76 estaba toda enturbiada por la violencia, López Rega y demás. Hubo momentos, ¿no? Cuando yo empiezo a militar más decididamente en el 80, 81. Eso fue, en esa época, bueno, militaba y seguía yendo a la facultad y seguía cursando. Terminé en el 82 de cursar mi 6º año de ingeniería, así que llevaba la facultad año por año. Pero en el 82 aparece la guerra, ¿no? La guerra de Malvinas, y ahí ya casi empezaba a militar full time, o casi full time, ¿no? En el 83 termina la guerra de Malvinas y empieza la recuperación de la democracia, y ahí sí, en el 83 casi no me dediqué full time a la militancia política. Era la época que había que reafiliar o afiliar a los partidos políticos, salíamos a tocar timbre casa por casa para afiliar a los partidos, al peronismo en términos generales, y bueno, y ahí me dediqué full time, y ya ahí tenía casi decidido que el eje principal de mi vida iba a ser la militancia política. Pero entre el 85 y el 86 me di tiempo para rendir una cantidad de materias que me quedaban 9, rendí 7, y después aparece en el año, bueno, después soy concejal en el 87, al 91 fui concejal, y en el 91, en la provincia de Santa Fe, a la aparición de Menem se le suma Reutemann, y bueno, y esos años yo me alejé de la militancia activa. Me terminé de recibir de ingeniero, me faltaban las 2 materias, me dediqué a la profesión y volví en el 2001. Cuando que se vayan todos, yo le decía, che, pero yo recién vuelvo, digamos, ¿no? Yo recién llego. Pero más o menos volví en ese escenario. O sea que tuve una etapa de mi vida en donde la política no fue mi principal actividad, sino que fue la actividad privada. Trabajaba de ingeniero. Hubo mucho menos resistencia en los 90 que lo que hay ahora, ¿no? Hoy hay un grado de conciencia política y en la sociedad, y hay un porcentaje muy alto de la sociedad que es fuertemente crítica en este modelo. En ese momento parecía que no había casi resistencia. No había casi resistencia, ¿no? Acuérdense, la elección del 89 fue Menem, Angelos, Alzogaray,
casi que los tres después terminaban planteando el mismo modelo. Fueron las épocas del pensamiento único, del fin de la ideología, de Fukuyama, la idea de que todo lo estatal era ineficiente y era corrupto y que entonces había que terminar con todo lo estatal. Lo que pasa es que sustentado, digamos, ¿no? Para pedir un teléfono tenías que tardar un año y bueno, y eso terminó sustentando un sistema de privatizaciones. Vinieron los indultos, la anulación de todo lo que se había conseguido con la primavera democrática de Alfonsín. Yo me acuerdo en esas épocas en Rosario, las movilizaciones del 24 de marzo éramos poquísimos, pero poquísimos, nos llegábamos media cuadra. Éramos, primero no era feriado, tocaba un miércoles 24 de marzo, eran los organismos de derechos humanos y algunos militantes políticos de los distintos partidos políticos o algunos otros, digamos, ¿no? Yo no falté nunca, creo, a esas movilizaciones, pero la verdad es que había una situación de muchísimo retroceso del campo nacional y popular en ese escenario, ¿no? Veníamos de la hiperinflación que había destrozado a la sociedad argentina y eso facilitó que se impongan una cantidad de políticas económicas sin alto nivel de resistencia. A tal punto era el bajo nivel de resistencia y el grado de penetración del discurso que la alianza de la Unión Cívica Radical y el FREPASO que ganan en el 99 no sale del corsé de la convertibilidad, no se plantea salir del corsé de la convertibilidad. Los candidatos en el 99 firman, los tres candidatos de la Rúa, Duhalde, que era el que más crítico era, y Cavallo, firman un compromiso que no se iba a cambiar la convertibilidad. Digamos, ¿no? Entonces, pero no, la resistencia hoy es muchísimo mayor en todos los sentidos, digamos, ¿no? Cavallo mandó a lavar los platos a los científicos y no pasó nada. Los científicos se fueron. Acá agreden a los científicos y hay movilizaciones, y hay asambleas, y hay peleas. Es otra la historia. Los niveles de resistencia son mucho mayores ahora a este modelo económico de los que hubo en los 90, ¿no? Todos creímos que en realidad el gobierno no iba a avanzar tanto en modificaciones, porque también el Macri que gana las elecciones era un Macri conciliador con el modelo que se había construido. Era el Macri que te decía, bueno, vamos a cambiar algunas cosas que están mal, pero en general todos los derechos que están conquistados se van a mantener, ¿no? Sí, pero eso es así, ¿no? El gobierno ha avanzado, sobre todo lo que ha generado es un nivel de endeudamiento que nos va a condicionar al conjunto de los argentinos en las próximas generaciones y que va a ser muy condicionante para el gobierno que surja a partir del 10 de diciembre del 2019, si es de características nacionales y populares, ¿no? Esto es claramente así, ¿no? Lo que me preocupa es que nos va a dejar una sociedad con cerca de un 13, 14, 15% de desocupación, con un grado de desigualdad social muchísimo más importante, con una enorme recesión económica y claro, con un 100% de endeudamiento del PBI, pero ellos mismos en el presupuesto que aprobaron, que está desactualizado porque fue un presupuesto elaborado antes del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, reconocen que van a tener una caída punta a punta del 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2019 en 2% del PBI, que el PBI per cápita va a caer un 6%, o sea que vamos a tener una Argentina más desigual, porque si per cápita cae más que por el promedio, vamos a tener una Argentina claramente más desigual, una Argentina más empobrecida y que vamos a tener un nivel de condicionamiento por la deuda enorme. Sin ninguna duda que este va a ser el panorama. Si alguien quiere decir que los 4 años de Macri son 4 años de pérdida desde el punto de vista económico, lo puede decir claramente. Esto también, digo, hay que pensarlo con respecto a los 90. En los 90 creció la economía. Hasta el año 95 creció la economía y tuvo una caída porque fue fundamentalmente el tequila, pero hubo años con la convertibilidad después del 89, 90, ¿sí? del 90 fundamentalmente, donde la economía crecía 4, 5, 6 puntos. Entonces, esto también marca una diferencia, digamos, ¿no? Y a los sectores populares, en esos años de crecimiento económico, la baja de la inflación
y la posibilidad de acceso a créditos, a cuotas y demás, le permitió acceder a una cantidad de bienes que ahora no pasa exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Una cantidad de argentinos que pudieron comprarse su primer televisor color, o su primera heladera, o su primera videocasetera, o el auto, o planes hipotecarios con la convertibilidad, digamos, ¿no? Entonces, claramente eso también generó, digamos, ¿no? El gobierno de Menem llega a la reelección con un 14% de 14% de desocupación en el año 95, pero con una inflación de 2 puntos, 3 puntos anual. Entonces, había cuestiones distintas. Acá no hay nada. Tenés alta inflación, tenés estancamiento de la actividad económica y tenés pérdida de puestos de trabajo, digamos, ¿no? Cualquier cosa resulta claramente negativa, digamos. A mí no me sorprendió en materia económica. Yo estaba convencido que iban a plantear un plan económico de estas características y que ese plan económico iba a estar en contra de los intereses de los argentinos. Nunca me creí esa idea de el Mauricio Macri neodesarrollista. Creí que claramente iba a llevar adelante una política neoliberal y que esto que no iba a fortalecer el consumo, que no iba a fortalecer el mercado interno y demás. Lo que más me sorprendió es la pérdida de garantías individuales, ¿no? Sobre todo cuando uno veía un componente de la alianza, como era de que iba a ser la Unión Cívica Radical, que vos decías, bueno, los radicales van a tratar de respetar los derechos humanos, las garantías individuales. No han hecho absolutamente nada de eso. Es el gobierno que más se ha entrometido en el Poder Judicial, te lo dicen los personajes importantes de la justicia, que nunca han sentido un gobierno que haya tenido tantos niveles de presión en la justicia. Este freno que le hemos puesto con la elección de los consejeros del Consejo de la Magistratura, sin ninguna duda fue celebrado en todos lados, inclusive dentro del mismo Poder Judicial, para evitar los niveles de presión que existe. Han perseguido a periodistas opositores, persiguen a dirigentes políticos opositores, han violado reglamentos en la Cámara de Diputados como nunca antes se había hecho, han reformado la reglamentación de la Ley de Defensa, abrieron una ventana para que las Fuerzas Armadas se involucren en cuestiones de seguridad interior, han impuesto un nivel de violencia institucional que anteriormente no existía. La ministra de Seguridad quiere criminalizar la protesta social. La verdad que esas cosas yo creía que claramente no iban a suceder, que iba a haber un juego democrático más limpio, que es lo que no está existiendo hoy en la Argentina, digamos. No lo sé, no lo creo. La verdad que no creo. No creo que corra ese riesgo, digamos, ¿no? De que la alianza se rompa. En general la alianza se va a romper si al gobierno le va mal en términos sociales, digamos, ¿no? Nadie va a querer hacerse cargo del muerto si al gobierno le va mal en términos sociales, pero no creo que suceda en esta etapa, digamos, ¿no? Me parece que lo que hicieron fue a nosotros, cuando nosotros asumimos, cuando asumió Cambiemos, impuso una nueva regla, que era que no había que contabilizar quién era el bloque mayoritario y quién era el bloque minoritario, sino que había que tener acuerdos parlamentarios, que el que conseguía más firmas era el que se llevaba la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Probaron de su propia medicina, esta vez nosotros conseguimos mayor cantidad de firmas, por suerte, porque creo que nos aleja de la mayoría automática que podía llegar a tener Cambiemos, porque el Consejo de la Magistratura es un consejo que exige mayorías agravadas para los casos más graves, que son la destitución de los jueces y la designación de los nuevos jueces. Ellos iban a tener mayoría automática para destituir a cualquier juez. Entonces, claramente me parece que esto que sucedió es beneficioso para recuperar el equilibrio institucional en el Consejo de la Magistratura. Bueno, la provincia no escapa a las condiciones económicas generales del país, ¿no? Yo empecé a recorrer la provincia en febrero de este año y he visto cómo paulatinamente ha aumentado el deterioro y el nivel de quejas y de críticas sobre la situación económica y social cada vez más clara y cada vez es más harto evidente, ¿no? Seguramente si
Fui a Chivilcoy a mediados de año. Si hoy iría a Chivilcoy me encontraría con una mayor cantidad de críticas, producto de que una de las mayores empleadoras de Chivilcoy terminó cerrando sus puestos y dejando a 600 familias en la calle, ¿no? Este es el escenario, digamos, que encontré, digamos, ¿no? Con geografías que me son muy similares, ¿no? Porque el interior de la provincia de Buenos Aires tiene mucho que ver con el interior de la provincia, de Santa Fe, y muchos lugares del conurbano muy similar a Rosario o a lugares cerca del conurbano rosarino, ¿no? Ahora están todos muy enojados porque te tiran por la cabeza todos los subsidios. ¿Te imaginás que un boleto de 13 mangos en una ciudad como Santa Fe, como Rosario está un poco más alto, en Corrientes, sin subsidios, va a pasar a 40 mangos? Digamos, ¿no? Entonces es claramente imposible de sostener, y si se lo quieren tirar a la totalidad de los municipios para mantener la tarifa, el municipio lo único que tiene que hacer es, para lo único que tiene recursos es para pagar esos subsidios y eliminar cualquier otro tipo de inversión en obra pública o de planes de inclusión social, digamos, ¿no? Los intendentes en la provincia tienen... Bueno, los deterioros se empiezan a notar, ¿no? Cuando fui a Esteban Echeverría, que habrá sido en agosto de este año, ya Grey me decía que había suprimido un plan de bacheo para volcar ese plan, lo que tenía destinado ese plan de bacheo al fortalecimiento de los comedores que tenían los distintos barrios, porque le había aumentado la demanda. Entonces esto es claramente lo que sucede, pero está claro que el gobierno atentó contra los municipios. Por eso los que más defendieron la existencia del Fondo Federal Solidario fueron los municipios, no tanto los gobernadores, porque los gobernadores, con la recuperación de ese 15% de precoparticipación de ganancias que antes estaba destinado al ANSES y que ahora se coparticipa, y que el gobierno le devolvió 3 puntos por año, y que este año llegó a 9 y el año que viene va a llegar a 12, claramente tienen un alivio mayor en lo que significan sus recursos. Y si encima ahora le van a tirar que los subsidios van a ser exclusivamente de los municipios, bueno, la situación va a ser una situación muy compleja para todos los intendentes. Bueno, la situación de la provincia es una situación que tiene historia, digamos, ¿no? Que tiene historia de déficit. Ahora, lo que sí está claro es que me parece que ese discurso de la gobernadora tiene más que ver con justificar que te traslado servicios o te traslado responsabilidades sin ningún compromiso económico que con otra cuestión, digamos, ¿no? Hay muchos gobiernos municipales que han hecho un buen desarrollo de su estructura impositiva. Han buscado de qué manera recaudaban más, han buscado de qué manera daban mejor calidad de prestación de servicios, y con eso lograban mayores niveles de recaudación. Han mejorado claramente su padrón tributario, han aumentado. En general, ninguno aumentó demasiado las alícuotas, sino que los que han aumentado son la cantidad de aportantes, digamos, ¿no? Una cantidad de contribuyentes. Ahora, eso no significa que la gobernadora se pueda deslindar de las responsabilidades que tienen que ser concomitantes con los municipios. Ya la nación se saca la responsabilidad de los subsidios, si bien por la presión fundamentalmente de muchos intendentes del interior de la Argentina, muchos de ellos radicales, obligaron a que haya una partida por este año destinada a ver de qué manera se sigue aportando con el tema de los subsidios. Pero la verdad es que deslindar cualquier tipo de responsabilidad, lo que está haciendo la intendenta, la gobernadora está haciendo lo mismo que el presidente hace con las provincias, y bueno, y terminan pagando el pato el último eslabón institucional que existe en la Argentina, que son los intendentes. Tratar de construir una coalición opositora lo más amplia posible, lo más plural posible, que agrupe a la mayor cantidad de actores políticos y sociales de la oposición, y tratar de construir un programa que tenga
que contenga una serie de propuestas que estén basadas en valores e ideas que puedan enamorar al conjunto de los argentinos. Yo creo que para ganar las elecciones hay que reenamorar al pueblo argentino, hay que recuperar la confianza del conjunto de los argentinos. No creo que haya que pensar que las elecciones se ganan por defecto, digamos, no como esperando que los desaguisados económicos que Cambiemos, como si fuesen vasos comunicantes, nos permitan a nosotros llegar a las elecciones bien posicionados el año que viene, sino que hay que tratar de ganar por afecto, y para mí ganar por afecto significa tratar de construir una propuesta que enamore al pueblo argentino. Enamorar al pueblo es devolverle esperanza, devolverle expectativa, devolverle sueños, que es lo que nosotros necesitamos para el próximo proceso electoral. Hay que hacer una arquitectura electoral que sea lo más amplia posible, y si no logra tener el 100% de unidad de la oposición, que haya un sector de la oposición que represente el 80-90% de la oposición, que haya un sector de la oposición claramente mayoritario. Yo aspiro, como aspiración, a que haya una oposición unida. Me parece que no hay que subestimar el oficialismo y tampoco hay que subestimar la primera vuelta. Algunos dicen, no importa si vamos divididos en la primera vuelta, total nos unificamos en el balotaje. Mirá lo que pasó en Brasil. Perdiste la elección no en la segunda vuelta, sino que la empezaste a perder en la primera vuelta, siendo una primera vuelta en donde el voto de la derecha se concentró y el voto de la centroizquierda se dispersó. Sin duda que es un liderazgo positivo para el conjunto de la oposición, y sin duda que ese liderazgo lo va a expresar en la construcción de un escenario opositor que le pueda ganar a Macri en las próximas elecciones. Eso no tengo duda, que ese esfuerzo lo está haciendo y lo va a seguir haciendo de manera tal de aportar todo lo que esté al alcance de ellos para generar las condiciones para ganar las elecciones el año que viene. Si es candidata o no es candidata es una decisión de ella que yo no la conozco ni tampoco sé cuándo la voy a conocer. Es un tema que para mí particularmente me resulta difícil, ¿no? Porque no es que yo hace muchos años que dejé de ser ministro de Defensa. Cuando sucedió lo de Lara San Juan todavía no había cumplido los 2 años que había dejado de ser ministro de Defensa. Yo he estado en muchas oportunidades en la base de submarino de Mar del Plata, he estado en la base naval de Mar del Plata y en muchas oportunidades he estado en la base de submarino de Mar del Plata. Estuve adentro del Ara San Juan cuando fui ministro. No se dio la oportunidad de sumergirme, pero tenía toda la intención de hacer esa experiencia. La base de submarino, el cuerpo de submarinista es un cuerpo de mucha mística, de mucho espíritu de cuerpo, porque todos los marinos navegan, pero no todos se sumergen, ¿no? Y yo vi la alegría que tenían en ese último año en que yo fui ministro, en el año 2015, cuando tenían 3 submarinos funcionando, el Ara San Juan, el Ara Salta y el Ara Santa Cruz, ¿no? Así que mi primera expresión es una enorme solidaridad con todos los familiares de las víctimas y también una preocupación por la fuerza, ¿no? Porque para la Armada es un hecho trágico, que se te hunda un submarino, perder 44 tripulantes, 44 camaradas, es un hecho trágico, ¿no? Sin ninguna duda, recuperar la autoestima de esa fuerza va a llevar tiempo después de un hecho de esta característica. No me gustó, me pareció ineficiente, me pareció ineficaz todo lo que sucedió durante el momento de la crisis, entre las distintas miradas del ministro, el jefe de la fuerza. Hoy conocemos además las distintas miradas entre el jefe de la fuerza y el jefe del COA, que es el comando operacional de la fuerza de la Armada, y también el jefe de la agrupación de submarinistas, que a los cuales el jefe de la fuerza pasó a retiro, que el ministro primero apoyó al jefe de la fuerza, después descalifica al jefe de la fuerza. La verdad que todo lo que sucedió en ese momento no me gustó para nada. Nunca hubo una real contención de las familias. La verdad que si yo hubiese sido ministro me hubiese instalado en Mar del Plata en forma inmediata. Esa imagen todavía del presidente que interrumpió un partido de golf para ir a estar con los familiares parece una imagen que no contempla la dimensión claramente de la crisis, ¿no?
Y me parece que tampoco el Ministerio ni el Gobierno estuvo a la altura de la circunstancia cuando se trató de contratar este buque que finalmente encontró al submarino. Sin duda que sin el tesón, sin la fuerza, sin la vocación, sin las ganas de la totalidad de los familiares no se hubiese llegado hasta donde se llegó. Nosotros hicimos un buen trabajo, un muy buen trabajo de 2 diputados nuestros, de Guillermo Carmona y de Nilda Garré, en la comisión investigadora, y que lo vamos a seguir sosteniendo. Y bueno, y espero que todo lo toda la información que nos planteen desde la empresa, desde el buque, desde que consiguió llegar hasta allí, nos permita abordar y saber realmente cuáles fueron las consecuencias y qué fue lo que pasó, digamos. Asado. Juntarme con mis 4 hijos. Soda. Bueno, los de mi espacio político, Perón, Eva, Néstor, Cristina. Un accidente de la democracia argentina. Es igual a Macri. También. Tiene una oportunidad de aportar al triunfo opositor. No sé si decidirá ese camino o si decidirá otro camino que termine fortaleciendo las posibilidades de Macri en las elecciones. Soy amigo de Felipe, tengo respeto. Compartí años con él acá en la Cámara de Diputados, en todo el tiempo en que compartimos el mismo espacio político. No comparto en absoluto lo que está haciendo en estos últimos años. Más o menos lo mismo que Urtubey. Carrió. Todos los días. Todos los días uno se tiene que mirar retrospectivamente lo que ha hecho, lo que hace, lo que dice. Es la única forma de mejorar, pero claro que siempre hay cosas como para arrepentirse. Ser presidente.